Este segundo bloque se trata de factor humano en la producción primaria y la industria procesadora. Están integrando este panel el ingeniero agrónomo Fernando Preumair, que es director de Factor Humano en Tambo, el ingeniero agrónomo Miguel Taberna y la licenciada María Inés Rimondi de Innovar Agro. María Inés es licenciada en Comunicación de la UBA, se especializó en periodismo agropecuario y cuenta con más de 18 años de experiencia ligada al sector lechero. Ellos van a tener una conversación, después obviamente va a haber un espacio de preguntas al final de este bloque. Vamos a iniciar la charla, si la tecnología me acompaña. Ahí, y tenemos el puntero para acercárselos, con una pregunta que dispare este diálogo que van a tener ellos. ¿Cuáles son las demandas que se le plantean a la lechería a nivel global? ¿De qué manera nuestra lechería puede proyectarse en ese escenario? ¿Y qué condiciones nos hacen únicos aún hoy? Adelante. Siempre nos tocan temas fáciles para abordar, qué va a pasar en la lechería dentro de algunos años, pero bueno, hemos tratado de identificar algunos temas que creemos que van a ser relevantes, importantes, fuertes en los próximos años. Este primer gráfico un poco resume esta visión en términos de... Gracias. En términos del planteo de lo que debería ser un sistema de producción de leche en los próximos años. Fíjense que ahí hay tres componentes, digamos, periféricos: el bienestar animal, la parte ambiental y la parte de las personas, del bienestar de las personas, las condiciones de trabajo y de vida, y en el centro está el negocio, digamos. Es decir, esto tiene, lógicamente, darse dentro de un contexto de sostenibilidad económica. ¿Cuál es la diferencia por ahí de este enfoque que nosotros vamos a profundizar respecto al abordaje que veníamos realizando tradicionalmente? Fíjense que en los círculos que están a la izquierda hay solamente una parte muy chiquita de intersección, que es la que está sombreada de rojo, y que era un poco lo que considerábamos como aspecto común entre estos tres puntos. Diría de que la bibliografía, la realidad, el enfoque actual es que estos tres componentes o estos cuatro componentes no pueden desagregarse, porque tienen un vínculo y una relación muy, muy estrecha. Y lógicamente esto implica un abordaje un abordaje multidisciplinario, con otros conocimientos, y creemos que este primer esquema nos sirve un poco para como disparador inicial de esto que pretendemos sea una conversación. Esta primera aproximación la quisimos también vincular con otro desafío, que en este caso sí es un desafío estrictamente de la lechería argentina, que es el resultado del trabajo que se realiza en la encuesta sectorial lechera del INTA, que va repitiendo cada 2 años. En este caso es el resultado de la última encuesta, año 21-22, donde a una muestra proporcional de productores, en este caso el ENE es bastante importante, de productores de distintas cuencas del país, la primera pregunta que se le realizó es: ¿cómo se ve dentro de 5 años? Ustedes fíjense que la respuesta general más importante fue que los productores se ven en la actividad, y dentro de los que se ven en la actividad hay una proporción muy importante que se ve creciendo dentro de la actividad. Y solo aparece un 8% donde la respuesta fue de alguna manera que están preparando su salida a través de reducción de la producción, posibilidad de alquiler, situaciones asociativas, etc. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Primero, porque nos desafía en el sentido de que hay mucha gente que está pensando en la actividad y de seguir en la actividad.
Y por otra parte, porque dentro de esa población, que vuelvo a repetir es proporcional, hay muchos tambos chicos, medianos y chicos, que ustedes saben que representan hoy por hoy en Argentina el 60% de la población de tambos. O sea que en ese sentido hay un doble desafío en términos de nuestro trabajo a futuro, que es responder de alguna manera a estas demandas y por otro lado el aspecto que intersecta eso, que cruza eso, que es el tema de la escala. La segunda pregunta que complementariamente a esta y que se vincula con el gráfico es ¿qué son las cosas que más le preocupan a usted como productor para lograr este crecimiento? Y fíjense que lo que aparece está muy vinculado a lo anterior. Primero, el tema del clima, o sea, la variabilidad climática y su impacto en el sistema de producción. En segundo lugar, aparece, y cito textualmente, la política errática, digamos, los problemas macro, entendemos. Aparece el tema de la mano de obra, que nos vincula directamente a lo que nosotros vamos ahora a desarrollar, y el tema del incremento de los costos, que bueno, fue planteado muy claramente en la disertación de esta mañana y que lógicamente a nosotros nos impacta y también impacta globalmente. Bueno, en la línea que presenta Miguel como contexto para arrancar a conversar, te pregunto, Fernando, ¿no? En este sentido, el capital humano, ¿cómo se puede pensar como un potenciador para desarrollar el negocio? ¿Cómo pensás o qué líneas pensás para lograrlo? Bueno, en términos de hablar de capital humano, o sea, nosotros hoy hablamos también de factor humano, capital humano, factor humano, no recursos humanos. Pensamos que las personas no son recursos, porque son básicamente lo que hacen que esta actividad se desarrolle, evolucione. Quizá el término más adecuado sea capital, porque es algo que tenemos que cuidar y hacer crecer. Y yo lo imagino en el centro de la escena. Estos 4 factores, los objetivos que son de alguna manera los resultados esperados de diferente carácter, de carácter obviamente económico, productivo, pero también los objetivos que tienen que ver con el sentido de la empresa, por un lado. Por otro lado, los recursos de distinto tipo, que tienen que estar alineados con esos objetivos. Y también los procesos, aquellas cosas que hacemos nosotros para llevar adelante la producción y para hacer del tambo una actividad rentable. Y esto en algún momento, digamos, no estaban con las personas en el medio. Yo me animé a poner las personas en el medio porque yo siempre dije que esto para mí era como el tablero de comando. El tablero de comando que suele ser algo que la mayoría de los empresarios quiere tener, desde donde mirar un poco su empresa con un poco de perspectiva. Y yo creo que estos son como los 4 grandes factores de un tablero de comando donde tengo que lograr consistencia y alinear estos 4 factores. ¿Por qué los tengo que alinear? Porque tengo que tener objetivos que sean alcanzables, logrables y que estén justamente en línea con los recursos que dispongo. Y también tengo que tener procesos que sean simples de ser llevados adelante, efectivos. Y tengo que tener un equipo de gente que esté motivada y formada para ello. Pero en la medida que durante tanto tiempo, con el perdón, digamos, de la lechería, la vaca estuvo en el medio, yo me animo ahora a correr un poco la vaca momentáneamente de lado y poner a las personas. Porque toda esa energía que dedicamos durante años en términos de nutrición, reproducción, sanidad, o sea, obviamente lo que es la vida de la lechería, ¿no? Porque la vaca es la que justamente nos permite desarrollar nuestra actividad, en algún momento tiene que tener una mirada distinta y darnos cuenta que en cierta medida las personas, su bienestar, su capacidad, el compromiso, y el compromiso, y hago una parte con esto, porque el compromiso siempre suele ser una de esas preguntas que yo muchas veces cuando doy cursos me toca hacer y la pregunta que les hago a la gente es ¿qué es lo que esperan ustedes de su gente, de su equipo? En el 90% de los casos la palabra que aparece es compromiso. Y yo suelo responder, tengo una mala noticia para ustedes. La noticia es que el compromiso es un resultado.
no es algo que yo pueda pedir. Esto quiere decir que todo lo que yo haga, porque la gente quiera comprometerse y quiera trabajar conmigo, es lo que va a posibilitar que yo tenga una empresa de estas características, sustentable. Y son personas, digamos así, como estas, ¿no? Personas de carne y hueso, con nombre y apellido, con una historia, con necesidades, con motivaciones, con intereses, que para que la empresa sea lo que yo quiero que sea, y esa es una pregunta que tengo que hacerme, es qué es lo que yo quiero de mi gente. Esta pregunta, la respuesta estará justamente alrededor de lo que yo quiera poner en términos de energía, esfuerzo, tiempo e inversión, para que este equipo de gente esté alineado con lo que las empresas desean de sí mismas. Ese es, digamos, mi concepto hoy de lo que tiene que ver con el capital humano y con todo lo que hay para trabajar. Sean empresas grandes, como decía Miguel, la gran cantidad de empresas familiares, donde seguramente el tema de la sucesión va a ser uno de los grandes temas que hay que resolver, o por lo menos trabajar, yo diría. Y por otro lado, en qué medida yo me pongo al frente de toda esa situación, en qué medida me hago cargo como productor, como empresario, de que es mi empresa, es mi gente y es el futuro que yo deseo para ellos. Yo voy a complementar el análisis de este eje de la gente, digamos, con un enfoque un poco más, más empresarial, si ustedes quieren, tratando en lo posible de responder por ahí algunos aspectos que nos muestra objetivamente la realidad. Si ustedes ven en el gráfico, lo que muestra el gráfico es la productividad de la mano de obra. Las líneas azules, celestes, digamos, y la última azul son las productividades de la mano de obra medida a través de los litros de leche producido por persona, en este caso equivalente hombre, por año. En el tiempo, largamos 2012-2013 y terminamos 21-22. Primer conclusión que podemos sacar muy rápidamente es que la productividad de las personas en términos de los litros de leche que ordeñan no se modificó. A la derecha de esas primeras columnas aparecen esa población dividida por cuartiles. Fíjense de que hay una población que tiene 8.000 litros de leche por equivalente hombre por año y otra que representa el cuartil superior que tiene 24. Pero además, o sea, lo cual marca una brecha de 300% entre, digamos, el cuartil inferior y el cuartil superior. Pero además, en nuestra lechería tenemos casos, no digo casos, que producen 50.000 litros de leche por equivalente hombre y por año. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse desde el punto de vista, en este caso, del empresario, es por qué no mueve este aspecto de la productividad de la mano de obra, siendo que si mi personal incrementa la productividad de la mano de obra, si la productividad de la mano de obra se incrementa, yo puedo de alguna manera como empresario diluir el costo de la mano de obra sobre la facturación. Primera lectura. Esa primera lectura de la dilución del costo de la mano de obra sobre la facturación me permitiría a mí justificar económicamente inversiones. Paralelamente, para el empleado, el hecho de incrementar la eficiencia o la productividad le va a permitir mejorar sus ingresos y va, lógicamente, repercutir sobre su calidad de vida y de su trabajo. Y acá aparecen, digamos, desde el punto de vista de este planteo, que creo que me parece que es central entenderlo, los tres elementos que tienen o que definen en gran medida la decisión de esta empresarial de inversión, que son el costo de oportunidad de la mano de obra, que en nuestro caso claramente se va encareciendo con el tiempo en términos de su costo real y en términos de conseguir gente competente para trabajar. El costo de la inversión, que lo podemos expresar en pesos por
unidad o pesos o en leche por instalaciones o por equipos, y el costo del capital. En todo el mundo, el determinante más importante y que hace que esto de alguna manera ruede es el factor costo de oportunidad de la mano de obra, y en general hay una fuerte decisión de sustituir, básicamente en términos de los trabajos rutinarios, sustituir mano de obra por capital. Esto, digamos, lo planteo como un análisis y una inquietud que lógicamente merece una reflexión. Y por otra parte, los dos otros elementos que son importantes también tener en cuenta es este aspecto de la productividad de la mano de obra hacia la competitividad del sistema interno. Y lo que podemos ver abajo es que están graficadas las productividades de los tamberos de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Australia y de Argentina. Fíjense, sin entrar en demasiados detalles, que nosotros estamos casi 2 o 3 veces menos en términos de eficiencia de productividad comparativa. Y el otro aspecto que no menor, que muchas veces nos preguntamos, es ¿por qué la gente elige la agricultura como actividad? ¿O por qué la gente prefiere la agricultura como actividad, sabiendo, y todos sabemos, que un tambo manejado eficientemente puede tener una rentabilidad mucho mejor que la agricultura y menos riesgo? Y yo creo que acá viene uno de los puntos también muy importantes que es necesario entender y que también influyen, que es cómo remunera la actividad agrícola y el tambo la hora trabajada. Fíjense la magnitud de las diferencias. Trabajar en una hora en agricultura, expresada, en este caso no lo dividimos, pero está expresado en pesos por hora trabajada como ingreso bruto, remunera esa hora de trabajo en 50.000 pesos. Una hora trabajada en el tambo, esa actividad se remunera a 5.000 pesos. Entonces, dentro de esta lógica, esto nos obliga claramente, por un lado, esto de la competitividad internacional, y nos obliga internamente a ser muy competitivos también en términos de alternativas productivas en las cuales también en el mismo territorio estamos por ahí compitiendo. Sí. Me quedé pensando en el tema de la productividad y de alguna forma podría usar la misma expresión que usé sobre el compromiso. Digo, es una consecuencia de la productividad. Porque la productividad yo la genero dentro de mi empresa a partir de que soy capaz de tener, obviamente, las condiciones para que la gente pueda desplegar todo su potencial, y eso es un poco algo de las cosas que nosotros hemos visto en el proyecto de Factor Humano en Tambo, porque cuando nos pusimos a pensar cuántas cosas intervienen en que la gente se quiera quedar o se quiera ir, y vimos que en realidad eran un montón de factores concurrentes, no excluyentes entre sí. Uno de ellos era justamente la capacidad de poder generar un sistema, diseñar un sistema, donde las personas tengan a su disposición los medios, la tecnología, el tiempo, los descansos, la organización del trabajo que posibilite mejorar esa productividad de la cual hablaba Miguel. Y ese nos pareció un tema central, un tema no menor, que depende directamente de decisiones que se toman desde el punto de vista empresario. Después vimos que había factores también del punto de vista del ambiente de trabajo, que tiene que ver con la comunicación interna, la posibilidad de generar equipos de trabajo donde el respeto, el buen trato, el buen ambiente sean la norma y no la excepción, y donde la gente pueda verse proyectada de alguna forma. Y después vimos también los aspectos que tienen que ver con la vivienda, la educación, no solamente ya del mismo personal, sino también de toda su familia. Y después obviamente aparecían factores de contexto como
infraestructura, posibilidad de cercanía a lugares, digamos, para atender a la salud, y hay un montón de cuestiones, y también los aspectos legales y contractuales. En general, bueno, eso fue lo que nutrió el autodiagnóstico que nosotros hicimos, y creo que en ese autodiagnóstico donde se perciben todos estos factores, es donde de alguna manera uno puede explicar esto que de alguna manera también nos fue planteando Miguel en relación a la productividad. O sea, la productividad termina siendo, en alguna medida, desde mi perspectiva, producto de un montón de situaciones alrededor de las cuales hay que trabajar, que no es solamente una cuestión de que la gente trabaje más o produzca más. Es en qué condiciones, alrededor de qué proyecto la gente lo va a hacer. Bueno, ahora vamos a pasar al eje del bienestar animal. Lógicamente que no vamos a desarrollar el tema del bienestar animal, nos llevaría toda la jornada a desarrollarlo. Parece que básicamente un poco es entender cómo juega este tema del bienestar animal fundamentalmente en el sistema, ¿no? Aparte de las cuestiones que hoy ya cruzan a este tema, que es las cuestiones éticas, ¿no? Y los movimientos que hay sobre este tema. Solamente, digamos, dos elementos para tener en cuenta y para describir. Si nosotros en la Argentina tenemos el gráfico de la izquierda, es un gráfico que muestra las probabilidades de ocurrencia en días de ITH por arriba de 68. Ustedes saben de que cuando hay un ITH por arriba de 68 que combina humedad y temperatura, las vacas se estresan. Automáticamente todo ese proceso de estrés se traduce en una catarata de efectos que tiene que ver con merma en producción, merma en reproducción, reducción de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Paralelamente a este tema del estrés calórico aparece el tema de la lluvia que normalmente se dan hay una superposición, es decir, sabemos que el tema del barro, la humedad y el calor para una vaca y para una vaca de alta producción es tremendamente complejo. Bueno, lo mismo, tenemos 80 días de lluvia en el año en nuestra zona, 80 días, cada día llueve un promedio, series históricas estoy hablando, cada día llueve en promedio 15 milímetros, o sea que si nosotros decimos, bueno, llueve un día y tenemos barro ese día y el día siguiente, estamos diciendo que en nuestro país tenemos que convivir con el tema de estrés calórico, con el barro más o menos la mitad del año y un poquito más. Entonces, la pregunta acá es, ¿podemos cerrar los ojos y dejar pasar de alguna manera estos aspectos que impactan tan fuertemente en los sistemas de producción o tenemos que empezar a pensar claramente en alternativas para minimizar el impacto de estos efectos? Digamos, para graficar esto también desde el punto de vista de la decisión de las inversiones, ¿no? Hace un tiempo atrás habíamos hecho con Jorge Giraudo un cálculo que era de alguna manera ponerle valor a un periodo en el cual se combinaba esta situación de eventos climáticos extremos, estrés calórico, y la particularidad de este análisis que se dio por un periodo prolongado. ¿Qué hicimos? Comparar lo que sucedió en ese periodo versus un año normal de la serie. ¿Qué vimos? Que la cadena, producción primaria e industria, perdió durante ese lapso de tiempo alrededor de 3.000 millones de dólares de facturación. Si uno divide ese valor de 3.000 millones de dólares por la cantidad de vacas que hoy tenemos, te da un valor de 1.600, 1.700, 1.800 dólares de posibilidad de utilización en algún tipo de mejora por vaca para en cierta forma reducir el impacto de estas consecuencias que solamente en este caso están valorizadas en términos de merma de producción. Lógicamente que no están valorizadas en términos de salud, no están valorizadas en términos de reproducción. O sea que la magnitud del impacto hace de que estos temas tengan que tener un abordaje integral y que básicamente no sean solamente vistos como
costo o como una inversión, sino que tenemos que verlo desde el punto de vista del impacto, de la merma, de la minimización de ciertos impactos que producen estos problemas en la lechería argentina. Ese era un poco el planteo que queríamos hacer sobre este eje. No sé si quieren por ahí complementar. Pasamos, entonces. El eje lo voy a tomar yo también, o vamos a intercalar también, pero el otro eje que habíamos visto era el eje ambiental. Y acá también, por ahí queríamos transmitir tres mensajes concretos. Que los mensajes tienen que ver con las oportunidades que tiene Argentina en este sentido. Muchas veces esto lo planteamos o lo vivimos como un problema, pero yo invertiría totalmente el problema en una oportunidad. ¿Por qué? Y esto creo que es muy importante que lo compartamos. Argentina no tiene que volver de un proceso de intensificación extrema como es el que tienen que volver determinados países, sino que Argentina puede planificar su lechería sobre la base de una intensificación sostenible. Es decir, que podemos planificar nuestra actividad sin deterioros. Este primer punto me parece que es muy importante que lo tengamos porque son abordajes completamente distintos. Europa, Nueva Zelanda, Estados Unidos tienen que volver de un proceso de intensificación extrema con altísimos impactos ambientales. Nosotros tenemos que ir hacia una intensificación sostenible manejando adecuadamente los impactos. Ese es el primer punto que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y el segundo, dos aspectos que tienen que ver con la estrategia, en este caso estrategia como país, que debemos tener muy claro. Referida al tema del cambio climático y los gases, la emisión de gases de efecto invernadero. El primero de arriba, donde dice emisiones netas, ustedes saben de que esto lo podemos tomar como la sumatoria de emisiones dentro del sistema, que es una lectura, a la cual nosotros tenemos que agregarle la posibilidad de captura de carbono. Argentina, por las características del sistema y por las posibilidades que inclusive tenemos a través de, por ejemplo, la forestación estratégica, podemos reducir esas dos columnas en términos de emisión bruta menos captura, manejando el concepto de emisión neta y reduciendo sustancialmente la huella de emisiones totales de nuestros sistemas de producción. Esta posibilidad, esta alternativa, esta estrategia, no lo tienen muchos países. No la tienen muchos países. El segundo punto que también me parece relevante es el que está de abajo, que es el concepto de intensidad de emisiones, que es la relación entre la emisión de gases y por cada unidad de producto que generamos. En este caso sería cuántas equivalentes de dióxido de carbono emitimos por cada 1000 litros de leche que producimos. Y el gráfico muestra la oportunidad que tenemos en ese sentido, porque lo que muestra son las brechas de productividad que tenemos nosotros en Argentina. Es decir, que el incremento de la eficiencia de la productividad, que es un camino en el cual tenemos que recorrer y seguramente va a ser tratado en los bloques posteriores, además nos va a permitir reducir la intensidad de las emisiones, sustancialmente. Y el último punto tiene que ver con esto de la bioeconomía circular, que bueno, es un concepto nuevo pero muy interesante, con la posibilidad concreta de agregado de valor, de captura de valor, y es el deber al sistema de producción
no como un punto aislado, sino integrado dentro de un sistema donde está la sociedad, donde están las industrias, donde hay posibilidades, digamos, de mostrar esto que estamos hablando de la estrategia y la posibilidad de producir alimentos en forma sostenible, ¿no? Así que bueno, era un poco esto lo que... Sí, esta transparencia tiene básicamente que ver con esto digamos, del valor agregado ambiental, que bueno, esta mañana se tocó parcialmente el tema, y donde nosotros claramente tenemos oportunidades, ¿no? Bueno, en función de todo esto que venimos conversando, ¿qué rol juega la rápida adopción de tecnologías en los establecimientos? Bueno, el planteo acá tiene que ver con cómo sigue la historia. O sea, básicamente, ¿desde qué punto de partida generamos la capacitación como una herramienta esencial, digamos, para el desarrollo de la lechería? Yo me permito volver a épocas en las que me tocó trabajar, no te sacaba la cuenta, 30 años más o menos, hablando de lo mismo. Pero en cierta medida, mirando retrospectivamente, creo que en alguna forma el tema de la capacitación es un tema de agenda y un tema que en la época en que quizá la cadena tenía un nivel de dinamismo, y me tengo que remontar un poco a la época en que me tocaba trabajar como extensionista, los 80 y los 90, lo que uno notaba era que la posibilidad de capacitación y formación de productores y de operarios. Me tocó trabajar 4 años en una escuela de tamberos, de ordeñadores. De ahí creo que viene mi defecto profesional, que tiene que ver con poner el foco en las personas. Pero porque tuve la posibilidad de conocer de cerca un poco la realidad de la gente y sus necesidades y sus ilusiones. Y aquello era producto de un esfuerzo mancomunado, digamos, mancomunado de instituciones oficiales, articulación público-privada, empresas lácteas, empresas de proveedores, donde de alguna manera había como una visión común. No sé si, no creo que hubiera estado escrita, no estaba escrita en ningún lado, no estaba en ninguna página web, pero sí estaba en la voluntad de toda la gente que participaba, me refiero, todos los que trabajábamos como extensionistas, más la gente de las empresas que generosamente aportaban, las empresas a las que les entregaban la leche, que también aportaban la gente y acercaban a la demanda. Y en cierta forma, a partir de ahí, casi que había competencia entre aquellos que formaban y capacitaban, una cosa que hoy puede hasta resultar un tanto insólita, ¿no? Me acuerdo que era la escuela de tamberos de Sancor contra la escuela de tamberos de Bocio, era una cosa así, casi que puede sonar ridículo hoy, pero era así, era como competir para ver cómo hacíamos para que la gente se formara y se capacitara. Y bueno, de eso, digamos, resultó una cosecha muy grande, digamos, de gente de todas las latitudes. Hemos llegado a tener gente de Misiones, por ejemplo, en el Trébol trabajando, y gente de cooperativas, o sea, un montón de gente que de alguna manera estaba alrededor del tema, y creo que la capacitación se convirtió como una herramienta clave para el desarrollo de las personas. Creo que eso es algo que hay que recuperar. Hay que darle la forma que necesitamos en los tiempos de hoy, y quizá con los ingredientes que tiene que ver el escenario desafiante que estaba mencionando Miguel, ¿no? Un escenario totalmente distinto, con otras exigencias, donde la vara está más alta, donde además de eso tenemos que generar la incorporación de gente joven, lo cual significa que hay que ilusionarlos en que vale la pena. Y esto quiere decir que tiene que haber proyectos alrededor de los cuales la gente quiera sentirse atraída de alguna manera. Y eso creo que es una de las grandes tareas que tenemos por delante en materia de capacitación. Sí, yo complementar un poco el comentario de Fernando y explicar esto de quién podrá capacitarnos. Claramente lo que vivimos en la década del 90, que era básicamente cursos de ordeñador, creo que hoy llevándolo a la actualidad es esto, digamos, es decir,
y es muy importante que lo entendamos claramente. Y tratamos de, en ese sentido, de capturar un poco la penetración en el mercado argentino. Vuelvo esta mañana temprano, a pesar de, fíjense que hay 150.000 vacas monitoreadas. Hay alrededor de 200.000 vacas que ya tienen alguna tecnología que tiene que ver con la medición de leche, la identificación, puerta de apartes. Hay 214 robots en Argentina. Pero, digamos, al margen de los números es la proyección que va teniendo esto. Y por el otro lado, lo que deberíamos plantearnos es que todas estas tecnologías permiten pagarse en la medida que las gestionemos. Y solamente podemos gestionarlas si estamos capacitados para gestionarlas. Y ahí va la pregunta. ¿Estamos capacitados profesionalmente y están capacitados el personal para poder, digamos, capitalizar y valorar todos estos elementos que nos atraviesan rápidamente? Bueno, acá hay un desafío tremendo desde el punto de vista de un trabajo como cadena para los próximos años, y que por otra parte me parece que también aparece como una oportunidad importante para incentivar a los jóvenes para que se puedan ingresar a la actividad. O sea que yo creo que esto tiene, es una posibilidad clara de poder poner a la lechería argentina muy rápidamente en los primeros niveles, digamos, de competitividad internacional. Está en nosotros poder armar esto, en desarrollarlo, o de alguna manera esto irá sin una lógica y un orden que nos parece que debería tener, ¿no? Sí, cae de Maduro la siguiente pregunta es ¿cómo lo hacemos real, no? ¿Cómo llevamos todas estas oportunidades a la realidad actual del productor argentino? Ahí estábamos nosotros pensando, y por ahí apareció un proyecto, creo que hay gente de Chile que nos está acompañando, ¿no? En la reunión, ¿puede ser? Apareció esto de digamos, como una alternativa, ¿no? Como una propuesta, que es un proyecto chileno, que básicamente, lógicamente ustedes no lo pueden leer, pero se lo simplifico en 2 palabras. Es el 6640 del año 22. El 6640 del año 22. Lo único que en este caso no se bonifica las paredes lavables en la sala de leche o en la sala de ordeño o el piso. Se bonifican indicadores ambientales, se bonifican indicadores de bienestar animal, es exactamente eso. Y creo que, digamos, tan simple como poner a pensarnos en estrategias comunes que puedan dar señales en este sentido. Creo que coincidimos, por ahí dudábamos en ponerla esta, pero nos pareció que podemos simplificarlas en esa idea, ¿no? Yo le decía a Miguel cuando hablamos de este tema que en alguna medida creo que lo que se trabajó en el proyecto Factor Humano en Tambo tiene un carácter para mí fundacional. Básicamente porque fue un proyecto que cuando arrancó hace ya 9 años aproximadamente, no lo generaron los técnicos, lo generaron los productores. Es un proyecto generado de productores hacia productores. ¿Para qué? Para resolver necesidades, para resolver sus problemas. Creo que es una gran noticia, porque digamos es haber asumido el rol, el definir con claridad que había que hacer algo y ese algo hacerlo. Y esta idea de que fue un proyecto que estuvo pensado originalmente en la zona Santa Fe Centro, pero que después fue, creo que, de tal impacto y tal magnitud que se decidió darle alcance nacional, se decidió que fuera de carácter interdisciplinario, que hubiera instituciones diversas, universidades, asociaciones de productores,
gente diversa y que de alguna manera también apuntar a largo plazo. Creo que estas ideas para mí fueron quizá una de las grandes virtudes, y a partir de ahí creo que esto que yo les mencionaba hoy de estas perspectivas, son estas 6 perspectivas, que son las 6 que de alguna manera conforman el autodiagnóstico por un lado, pero la visión de que hacer la lechería atractiva tiene que ver con un montón de aspectos complementarios entre sí, que no alcanza solo con tener el camino, pero tampoco solo alcanza con tener el extractor de pezoneras o la tecnología, sino que tiene que haber un montón de factores que sean concurrentes y generen sinergia. Y que esa sinergia es la que de alguna manera después se ve reflejada en las personas, en la voluntad de las personas, en el deseo de las personas, en el compromiso de las personas. Y ahí es donde de alguna forma veo una relación bastante directa con lo que hacen otras lecherías que sí han avanzado muchísimo a nivel, en este sentido, como la lechería tanto de Nueva Zelanda como la de Australia. Entrar solamente a la página de New Zealand People o de People in Dairy, a uno sencillamente lo que le hace es asombrarse de ver cómo hay tanto tiempo, tanta dedicación y tantas cabezas puestas para estudiar todos los temas que hacen a los aspectos de las personas en los tambos. Desde cómo ingresa, cómo le hago una entrevista, cómo evalúo la performance, cómo organizo el trabajo, en fin, infinidad de cosas. A la larga no es nada extraordinario, es simplemente las buenas prácticas de gestión de personas y equipos aplicadas a la lechería. Sencillamente eso, pero con el criterio de la cultura propia, de la realidad propia, de saber que todos los tambos no son iguales, que cada tambo es un mundo diferente, que cada empresario elige el camino por donde quiere entrar al tema, y creo que esto es parte de lo que estamos tratando de desarrollar ahora con el proyecto. Ya pasada la primera etapa en la que hablamos de la difusión, hablamos de poner el tema en la agenda, empezar ya a bajar al terreno para hablar de los problemas, las necesidades y generar herramientas concretas que nos permitan tener indicadores en materia de capital humano de la misma forma que tenemos indicadores para la reproducción, para la nutrición, para todos los aspectos que nos importan dentro de lo que es la producción lechera. Porque también incluso la sociedad nos está empezando a preguntar, ¿no? De un tiempo a esta parte nos estamos viendo interpelados como cadena de valor en su conjunto. Estoy pensando en los productores lecheros, estoy pensando en los industriales, pymes y grandes, estoy pensando en asesores e instituciones. Hay una sociedad que nos está preguntando, hey, vos, ¿cómo estás cuidando tu tierra, la tierra, los animales, a tus equipos de trabajo, ¿no? Con acciones concretas, como acá traigo. Y particularmente cuando nos sentamos a pensar este bloque, digo, ¿qué tenemos que ver, no? Nuestras 3 áreas de trabajo y objetos de estudio, y sin embargo estamos juntos y preparamos juntos este bloque porque estamos pensando en un concepto de bienestar, ¿no? Antes pensábamos en bienestar animal y bienestar de las personas, ahora estamos pensando en un concepto de bienestar animal en donde la comunicación atraviesa a los distintos problemas que estamos acá conversando, y en este particularmente en donde la sociedad pone un ojo sobre la actividad, digamos, si nos invitaron a pensar cómo nos estamos construyendo hacia el 2030. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa pregunta? Hey, vos, ¿cómo estás trabajando? Nosotros lo tomamos de manera muy optimista, Mónica, somos 2. ¿Por qué? Porque tenemos un camino por recorrer en tanto que aprender a escuchar, ¿no? Y poder construir una agenda propia que nos posibilite establecer conversaciones fértiles que atraigan talento, que favorezcan el networking, ¿no? Y la interdisciplina, que recién lo comentaba Fernando, ¿no? Y recién lo comentaba Miguel. ¿Cómo generamos estas empresas atractivas al interior de las empresas y al exterior de las empresas? Y miramos más allá, ¿qué están haciendo en otros países? Se están ocupando de esto, ¿no? Desde Estados Unidos con distintos programas de embajadores, con crear un sello de calidad, desde Canadá, ¿no? Teniendo una enunciación única, y acá viene fuerte el tema de la institucionalidad. Estos somos y acá estamos, acá trabajamos, le corremos el telón porque somos transparentes y queremos construir confianza. Y para construir confianza necesariamente tenemos que tener ganas de conversar, digamos. Y tienen tantas ganas de conversar los canadienses que facilitan todo el material que generan, ¿no? En recursos para los profesores,
¿Querés saber más de la cadena de valor de la leche? Yo te lo cuento, fácil. Pregúntame a mí si querés saber algo de algún establecimiento. Como hacen los australianos, que entrenan a asesores, productores, periodistas. Me corro del eje de los productores porque en la cadena acá hay de todo. Y los entrenan con conocimiento. Y, digamos, mi aporte al bloque de hoy es que ojalá nos llevemos que la comunicación es una herramienta estratégica para construir este futuro, como nos estamos viendo a 30 años. Primero, asociada a una institucionalidad. ¿Por qué? Porque necesariamente va a traer impacto. Porque si hacemos muchísimos esfuerzos atomizados, digamos, puede funcionar, pero bueno, la institucionalidad va a generar más consistencia, más coherencia y más impacto. Por otro lado, por una cuestión que ustedes la han escuchado reiteradamente, que tiene que ver con la licencia social. ¿Qué quiere decir esto? Es un término desde los 90 que tiene que ver con el grado de visto bueno que te da la sociedad para que vos puedas trabajar sin que te veas tan como el malo de la película, digamos, ¿no? Al interior de las empresas, como comentaba Fernando, facilitando entornos colaborativos de trabajo, que pavimenten el camino de la innovación, que faciliten la asociación familiar, ¿no? La comunicación como condición de atraer talento, de la interdisciplina. ¿Y qué estamos haciendo particularmente? Bueno, desde FUNPEL están llevando adelante un programa para entrenar embajadores. Ustedes se van a preguntar, ¿qué es un embajador de la cadena láctea argentina? Un embajador es alguien que tiene muchas ganas de invitar a las personas a que conozcan cómo se está trabajando con mejora continua, que está accesible, es un interlocutor, lo que se conoce como un interlocutor válido, ¿no? A nosotros nos gusta pensarlo como un traductor que está en un cumpleaños, tiene ganas de traducir de manera sencilla términos técnicos y que tiene ganas de atraer a las personas, que son genuinos, que están interesados en implicar a la sociedad. Eso es algo que queríamos traerles como acción concreta. Vamos a las conclusiones. Bueno, queríamos por ahí no cerrar esto sin por ahí tener algunas conclusiones bien concretas respecto a que si por ahí compartimos algunas de las cosas que nosotros planteamos, por ahí al mismo tiempo que no quede en un enunciado teórico, sino por ahí proponer. Y claramente uno de los primeros puntos que acordamos, que se ubicaría en cierta manera por arriba de muchas de las cosas que nosotros estamos proponiendo, es el tema de la institucionalidad. ¿Cómo lo vemos el tema de la institucionalidad? Y bueno, lógicamente FUNPEL está trabajando mucho en eso, pero ahí hay cuestiones que son claves para poder encarar eficientemente muchos de los procesos que nosotros que describimos, en términos de convenciones, en términos de frente común y en términos de coinnovación. O sea, la posibilidad de poder construir una institución que, yo no sé si la palabra es liderar, pero una institución que por ahí convoque y que permita de alguna manera tener un ámbito de trabajo para desarrollar y desplegar estos proyectos, consideramos que es un punto muy importante, que en este caso lo hemos puesto como primer punto, ¿no? Quizás yo podría citar lo que fue el desarrollo del proceso del plan estratégico, porque más allá del resultado de ese trabajo, creo que quizá lo más interesante fue el proceso, como en tantas cosas. El proceso es lo que a vos te permite estar con gente que piensa diferente, la necesidad de acordar, la necesidad de consensuar, de encontrar aspectos superadores, y creo que eso es algo que continúa, o sea, que no es un punto de cierre, sino que justamente ahora tiene que seguir generándose a partir de ámbitos donde podamos volver a reescribir eso que se trabajó y que fue el proceso de estar con gente tan distinta, que es un poco parte de lo que es el fruto de este Outlook. O sea, lo que hoy vemos acá tiene que ver mucho con eso. El segundo punto que rescatamos, es decir, muchas de las cosas que hoy estábamos planteando, algunas son de manejo, pero otras requieren inversiones. Claramente, requieren inversiones y en algunos casos inversiones de magnitud.
si nosotros necesitamos, el sector necesita de alguna manera un acompañamiento en términos de fondos de inversiones estratégicas que contemplen plazos y años de gracia adaptados a este tipo de inversiones. Plazos y años de gracia adaptados a este tipo de inversiones. ¿Por qué decimos esto? Porque en muchas de estas inversiones las respuestas no son automáticas. Uno modifica una instalación y viene produciendo 2.000 litros de leche y al día siguiente produce 2.000 litros de leche. Uno modifica una instalación que tiene un impacto importante en la organización del sistema y no tiene un impacto inmediato. Y además está el tema del clima, ¿sí? ¿Por qué es importante también el tema de la gracia? Porque no necesariamente uno tiene la posibilidad de poder, digamos, responder de la misma manera todos los años. Entonces, creo que otro punto importante y bien concreto, dirigido, apoyado, consensuado, debería ser un plan de inversiones que tenga que ver con infraestructura, con equipamiento, que muchos son de los temas que estuvimos hablando anteriormente y que sería imprescindible, consideramos, ¿no? Bueno, otra de las conclusiones que tienen que ver con la institucionalidad también, y hablamos de la comunicación y de la construcción de una imagen, y también lo escuchábamos en la otra ponencia desde Oceanía, que nos decían que están generando cada vez más imagen país. De hecho, Chile ya lo está haciendo, como asociar a la leche a una manera de ser producida en tales condiciones geográficas. Eso requiere trabajo, eso requiere introspección y es un buen momento. La que nos queda finalmente es la política de incentivos, señales claras para que volvamos a creer que en Argentina no es sencillo, porque tenemos nuestra crisis de confianza, pero es la que hay que luchar, digamos. Creo que el sector tiene que poder ver que hay interés en que la lechería crezca y que podemos tomar un poco el tema y trabajarlo, porque creo que es fundamental, digamos, para que la lechería vuelva a ser lo que fue en alguna medida en aquella época en la que fuimos capaces de duplicar la producción. En la época que yo le decía que recuerdo, a veces anoche me decían que si yo proyectaba el futuro con un recuerdo me iban a tildar de nostálgico. Pero acepto el reto porque en esa época realmente, por lo menos para todos los que trabajábamos en el sector, eso nos hizo muy felices, o sea, nos puso muy contentos, nos permitió, digamos, sentir que uno estaba haciendo algo con un sentido realmente trascendente. Ahí estamos. Bueno, vamos a las preguntas. Un aplauso a este panel. Vamos a ir a una pregunta para cada uno. ¿La hace María Inés? ¿Está? Estoy. Bueno, Fernando, ¿cuáles considerás que son los principales problemas en Argentina para pensar el traspaso generacional? Fácil la pregunta. Pero yo lo que creo es, no sé si en Argentina, pero creo que cualquier empresa, yo a veces hago la distinción entre las empresas pensadas y las empresas por pensar. Y en este segundo grupo pongo a las empresas que todavía se deben a sí mismas el pensarse como proyecto y qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero para mí si soy dueño? ¿Qué es lo que quiero para mi familia si mi empresa es una empresa familiar? ¿Qué es lo que quiero para mí si no es una empresa familiar pero tengo un emprendimiento? Y creo que ese es el punto de partida, ¿no? El explicitar los deseos y las expectativas, que es lo que muchas veces no se hace. Es un problema básicamente, primero, de comunicación, ¿no? El que crea una empresa se imagina que ya tiene todo en la cabeza y que no hace falta explicar nada. Y es todo por explicar. Explicar me refiero a ser explícito, a poner en blanco sobre negro qué es lo que quiero, qué es lo que quiere la gente que trabaja conmigo, mis hijos, parte de mi familia, si en el caso que sea familiar. O sea que creo que el primer punto es ese. Y después, obviamente, lo que hay que poder generar es
un proyecto que tenga el nivel de atractividad como para que los que están definan su posición, definan si quieren ser parte del proyecto y en qué lugar quieren estar, si quieren ser solo accionistas, si quieren trabajar, si quieren colaborar de otra manera. Es obviamente un camino larguísimo, hay mucho escrito, mucha gente trabajando en esto, no lo voy a resolver yo ahora, pero lo primero es pedir ayuda también, ¿no? O sea, sería una cuestión elemental pedir ayuda a alguien que me pueda ayudar a pensarme, ayudar a pensar mi empresa. Creo que ese sería el punto de arranque. Para Miguel tenemos dos. La primera es, ¿hay un sistema de medición de emisión de carbono hoy en Argentina? Y la segunda es, ¿cómo mutamos la discusión pública para hablar más de balance o secuestro de carbono y no tanto de emisión? Sí, hay tecnología para medir, hay tecnología que hoy está disponible internacionalmente y Argentina tiene desarrollada a través de universidades y de otras instituciones la capacidad de medir emisiones. O sea que tenemos la posibilidad de medir, lógicamente en condiciones controladas y en ensayos, ¿no? Y la segunda pregunta, yo creo que si compartimos el enfoque, bueno, tiene que ver con esto de los embajadores. Necesitamos de alguna manera que esta idea la compremos, la entendamos y cuál es la lógica. Y me parece que esa es la forma que tenemos que trabajar y comunicar, tratando de que el mensaje sea consistente y el mismo en todos, porque eso estamos convencidos que nos sirve como cadena y nos sirve como país. Yo creo que, digamos, no hay muchas posibilidades, ¿no? En la medida que no tengamos una posibilidad de compartir estas ideas, consensuarlas y decir, bueno, vamos todos por este camino, lógicamente que se hace más complicada la remontada, ¿no? Solo una última cosa en ese sentido es romper la endogamia, ¿no? Muchos de ustedes en el coffee break me decían esto, está buenísimo, pero ¿cómo salimos más allá de nuestro círculo en donde el mensaje, claro, ya lo sabemos, no tenemos que hablar de emisiones, tenemos que hablar de balance, estamos trabajando en bienestar animal. Nosotros los mensajes claves los tenemos identificados. Ahora el desafío es articularlos consistentemente más allá de nuestro entorno agropecuario. ¿Estamos ahí? ¿Un aplauso? Muy bien.